Bueno, pues retomamos los trabajos de la comisión, dándole la bienvenida y agradeciéndole su participación a doña Ana María Pérez Vargas, presidenta de la Federación Andaluza de Asociaciones de Familiares de Afectados por Daño Cerebral Sobrevenido, y a su gerente, doña María del Rocío de la Rosa Díez. Les recordamos que la metodología de intervención será una exposición de un máximo de 10 minutos por parte de los comparecientes y posteriormente, y por otro máximo de 10 minutos, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios tendrán la oportunidad de realizarles algunas preguntas o peticiones de aclaración acerca de lo expuesto, y que cualquier información que nos quieran remitir, que ya sea por escrito o cualquier otro, estamos dispuestos a que se la tenga en cuenta, y todos los portavoces estarán gratos de recibirlas. Pues ya sin más, les damos la palabra en primer lugar a la señora de la Rosa para intervenir en primer lugar y después intervenir a la señora Pérez Vargas. Tiene usted la palabra. Le da el botón de hablar. Mejor. Vale. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias por la invitación, y queremos dejar constancia de que formamos parte del Comité Andaluz de Representación de Personas con Discapacidad, SERMI Andalucía, el cual hará su intervención mañana, y en dicha elaboración y aportaciones hemos participado, estando totalmente de acuerdo y apoyando cada una de las iniciativas que se van a presentar a través de ello. Aún así, celebramos la invitación por parte de esta comisión de todas y cada una de las discapacidades de forma concreta, para poder tratar temas más específicos que afectan a cada colectivo en particular, como en nuestro caso el de las personas con daño cerebral adquirido. Comenzamos nuestra intervención haciendo una introducción sobre qué es el daño cerebral, que es la llamada discapacidad invisible. El daño cerebral es toda lesión que se produce en las estructuras cerebrales, que irrumpen de manera brusca e inesperada en la vida de las personas, habiendo nacido sin ningún tipo de daño en el cerebro, surgiendo como consecuencia de un accidente o una enfermedad. Las causas más frecuentes son los traumatismos craneoencefálicos, producidos ya sea por accidentes de tráfico, laborales, deportivos, caídas o agresiones, y los ictus. Aunque existen otras muchas causas, como los tumores cerebrales, las anosias cerebrales por infarto de miocardio, enfermedades metabólicas, toxicidad por sustancias como las drogas, etc. En la mayoría de los casos afecta profundamente a la autonomía de la persona que lo padece y puede durar el resto de su vida. El DSA, como lo llamamos de forma abreviada, se ha convertido actualmente en una de las causas más importantes de discapacidad crónica en las sociedades avanzadas, siendo en España más de 420.000 personas las que están afectadas, y nuestra comunidad la que más casos tiene, pasando la cifra de las 81.000 personas. Las secuelas de daño cerebral adquirido, como consecuencia de un daño cerebral, la persona afectada puede sufrir diferentes trastornos, como son los motores, los sensoriales, los orgánicos, los cognitivos, los emocionales y los conductuales. A estas secuelas, derivadas directamente de la lesión cerebral, hay que unirle los problemas laborales, los académicos, los familiares, los sociales, los económicos o los legales. Como ya señaló el Defensor del Pueblo en un estudio dedicado al daño cerebral adquirido, este constituye una discapacidad en ascenso en nuestra sociedad, y ello a pesar de que el avance médico logra salvar vidas y reducir el alcance de las lesiones provocadas. Las implicaciones personales, familiares y sociales del daño cerebral alcanzan una gran trascendencia, socialmente nueva, desconocida y parcialmente oculta. Esta discapacidad plantea desafíos de colaboración e innovación al combinar tanto problemáticas de salud como sociales. Mientras el sistema hospitalario avanza en su capacidad de salvar vidas, los aspectos de rehabilitación e integración social quedan paradójicamente desatendidos, de forma que parte de los casos, la persona con complejas secuelas psicológicas, físicas y sensoriales es transferida del hospital a la casa, quedando al cuidado unilateral de su familia. El trauma no se circunscribe a la persona directamente afectada, sino que trastoca a toda la estructura familiar, con deterioros en la salud, en especial de los cuidadores informales, y estas situaciones que pueden resultar insostenibles por la complejidad de las secuelas. Yo paso a mostrar nuestras valoraciones sobre el proyecto de ley. Es verdad. Bueno, en primer lugar, queremos señalar que nos sentimos contentos con esta adecuación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pasando del asistencialismo a los derechos garantistas.
Para el colectivo al que pertenecemos y representamos, es muy importante que en esta ley se reconozca, entre otras cosas, un modelo rehabilitador, ya que nuestro punto de partida es la firme creencia en la posibilidad de rehabilitación tras sufrir un daño cerebral. En segundo lugar, nos congratulamos de la visión de empoderamiento de las personas con discapacidad que se fija en esta ley, algo que conjuga estrechamente con la filosofía existente en nuestro movimiento asociativo de dar voz y capacidad a la elección de las personas con daño cerebral, haciéndolas protagonistas de su nueva vida y decisiones de los caminos que quieran seguir en todos los casos que sean posibles. En tercer lugar, debemos resaltar la importancia de convocatorias como esta, que nos invitan a ejercer el diálogo civil entre los organismos impulsores de esta ley y las entidades representantes del daño cerebral en Andalucía, siendo Fandase el máximo exponente a nivel autonómico de nuestra comunidad. A lo largo de todo el documento del proyecto de ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía, queda patente el espíritu igualador de género ante las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. Es aquí donde queremos resaltar que sentimos un poco abandonadas a las mujeres que no tienen discapacidad, pero sí son cuidadoras de personas con discapacidad. El 90% de la figura del cuidador informal o no profesional del círculo familiar recae sobre las mujeres de la familia y esta vez modificado o mermado su ámbito laboral o social, de ocio y tiempo libre. En definitiva, se convierten en la figura principal cuidadora de la familia en general y de la persona con daño cerebral en concreto. Creemos que para estos casos también deberían contemplarse medidas compensatorias o igualadoras en esta ley, ya que también se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, no por tener una discapacidad ellas mismas, sino por paliar o cuidar a las personas que sí la tienen. Quizás en otras discapacidades esta problemática no sea tan latente por sus características específicas, pero en el caso del daño cerebral adquirido, la figura de la cuidadora principal es de vital importancia. Y hablamos en femenino porque, como ya hemos señalado, el 90% son mujeres. Pasamos a concretar sobre el articulado del proyecto de ley. Artículo 2.1. Ámbito subjetivo de aplicación. Esta ley es de aplicación a las personas con discapacidad, con vecindad administrativa en Andalucía. Creemos que debería de cambiarse por esta ley es de aplicación a las personas con discapacidad y sus familias con vecindad administrativa en Andalucía. Como hemos explicado en la introducción, en los casos de daño cerebral adquirido, la familia se convierte en el eje fundamental. Por ello, se dice que no existen personas con daño cerebral, sino familias con daño cerebral. Artículo 4.1a. Dependencia. El estado permanente que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra o de otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria, o en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. Proponemos que se añada la autonomía cognitiva, quedando el artículo de la siguiente manera. Dependencia. El estado permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, mental, intelectual, cognitiva o sensorial, precisan de la atención de otras o de otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria, o en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. Reconocer los déficits a nivel cognitivo para nuestro colectivo es muy importante, ya que la mayoría de las personas con secuelas por daño cerebral contienen problemas o trastornos de desorientación, atención, alteraciones en el nivel de alerta, de la percepción, del lenguaje y la comunicación, la memoria, el cálculo, el razonamiento y las funciones ejecutivas. Artículo 4.2. Trata la atención infantil temprana de los niños y niñas con discapacidad. Los niños y niñas con daño cerebral adquirido necesitan una solución concreta para los casos en que el DSA ha llegado a su vida pasados los 6 años, ya que siguen siendo niños y niñas en edad temprana, pero no entran dentro de la cartera de servicios de atención temprana precisamente por pasar de la edad. Entendemos que la mayoría de niños y niñas con discapacidad nacen con ella, pero en nuestro caso no es así, ya que el daño cerebral adquirido es una discapacidad adquirida a lo largo de la vida. También hay que tener en cuenta que un porcentaje bajo de niños con DCA y siempre bajo el criterio clínico reciben rehabilitación después de la alta hospitalaria, siendo esta solo de unos meses, por lo que la situación de necesidad de nuestros niños y niñas es flagrante y que en la mayoría de casos uno de los progenitores se ve abocado a dejar su trabajo para atender los cuidados del niño o la niña afectado que necesita, viendo incrementados los gastos, pero disminuidos los ingresos en la unidad familiar. Artículo 5.1b.
promover la participación activa de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos. Creemos que en este artículo habría que añadir el ámbito sanitario. Es de total importancia que el ámbito sanitario se integre en la atención y rehabilitación de las personas con discapacidad, ya que no solo puede quedarse en salvar la vida de las personas con daño cerebral, como es nuestro caso, sino que debe fusionarse con los otros ámbitos para que esa vida que han salvado pueda ser vivida. Artículo 5.1h. Ofrecer un apoyo a las personas que prestan cuidados y a las familias. Creemos que en este artículo habría que añadir información y formación, quedando de la siguiente manera. Ofrecer apoyo, información y formación a las personas que prestan cuidados y a las familias. En el artículo 4 de la formación y el empleo, vemos la necesidad de crear un artículo apartado donde se recoja, amplíe y formalicen las medidas necesarias para el derecho al empleo y la conciliación de la persona cuidadora de la persona con discapacidad. Esta necesidad es urgente, al menos la discapacidad que representamos, ya que en el daño cerebral adquirido, la persona afectada, en la mayoría de los casos, depende fuertemente de su familia y en la mayoría de los casos son las mujeres las que se ven obligadas a dejar su vida laboral, como ya hemos explicado anteriormente. Artículo 34.2. Los programas y actuaciones de transición a la vida adulta en los que participen jóvenes con discapacidad que hayan sido objeto de medidas de protección de menores incluirán apoyos y ajustes razonables dirigidos a promocionar su autonomía personal. No entendemos por qué la inclusión de apoyos y ajustes dirigidos a promocionar la autonomía personal se acota a los jóvenes con discapacidad que hayan sido objeto de medidas de protección de menores. Artículo 44.3. Se promoverá que la información resulte inteligente y comprensible por parte de las personas con discapacidad intelectual. No creemos que este artículo se deba acotar exclusivamente a las personas con discapacidad intelectual y proponemos que se abra al resto de colectivos de personas con discapacidad. Artículo 61. Creemos que los derechos articulados en esta ley no deberían ir limitados y sujetos a las disponibilidades presupuestarias y sostenibilidad financiera, ya que eso nos deja de la mano de la incertidumbre financiera. Aún más, cuando debería de ser obligatorio el cumplimiento de la ley que hoy nos ocupa y así convertirse en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad durante muchos años en nuestra comunidad. Artículo 64. Nos alegramos de que se recojan las cláusulas sociales en la contratación pública y no podíamos dejar de subrayarlo en nuestra intervención. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, señora Pérez Vargas. Gracias. Es el turno ahora de los partidos, de los grupos parlamentarios. ¿Tienen alguna pregunta o alguna apreciación que realizar? ¿No? Pues nada, pues muchísimas gracias. Si quieren ustedes añadir alguna cosa más. Pues muchísimas gracias por su asistencia y por sus aportaciones. Gracias a vosotros. Hasta luego. Sí, incluso le podemos pasar el estudio de datos de...